Les damos la bienvenida al informe semanal de la gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Aquí iniciamos Huillaykuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefectura de Cotopaxi trabaja en la recuperación de suelos para mejorar la producción agrícola. En la parroquia Belisario Quevedo hasta el momento se ha transformado más de 70 hectáreas de tierra erosionada en tierra fértil. El tractor roturador de propiedad del MAGAP y el aporte de la prefectura con operador, combustible, asistencia técnica y la comunidad con un administrador trabajan desde hace más de 5 meses en este proyecto para fortalecer la productividad de la provincia. Segundo Gutiérrez, coordinador de la Asociación de Productores Agroecológicos Belisario Quevedo y administrador comunitario, explica los alcances de este trabajo. Agradeciendo al señor prefecto Jorge Huamán, que nos ha apoyado con este tractor de recuperación de suelos. Es una gestión de grupos agroecológicos y la organización de mujeres de la parroquia. Se ha intervenido ya en lo que está dentro del proyecto, lo que es San Luis, Potrerillos se está trabajando al momento, Galpón Loma y San Antonio, 10 de agosto, La Merced, Chávez Pamba y Miravalle. Son más de 200 hectáreas de tierra fértil recuperada en Cotopaxi. Un trabajo similar se cumplió en el cantón Pujilí, en Salcedo, en la parroquia Loy Alfaro del cantón Atacunga, desde el año 2015. Trabajos que continuarán ya que existe una gran demanda de diferentes organizaciones campesinas y agrícolas de nuestra provincia. El objetivo es recuperar tierras. Los trámites se los están canalizando de acuerdo a los informes de factibilidad de los técnicos encargados de coordinar las respectivas solicitudes en la Dirección de Fomento Productivo de la Prefectura. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. La Prefectura de Cotopaxi apoya con asistencia técnica y veterinaria para fortalecer la red lechera de la provincia. Con la visita técnica de la Asociación Agropaz de la parroquia Pastocalle, inició la campaña de desparasitación, entrega de vitaminas y antibióticos a las 6 asociaciones dedicadas a la producción lechera y a sus derivados en Cotopaxi, que son parte de esta red. Son más de 1.700 cabezas de ganado que recibirán este aporte, según informó la doctora Magali Corrales, médica veterinaria de la prefectura, en las parroquias de Belisario Quevedo, Eloy Alfaro, Pastocalle en La Tacunga, la zona oriental en Salcedo y Sinlibí y Chuchilán en Sichos. El objetivo de este aporte de la prefectura, en convenio con la Fundación Heifer, es mejorar la calidad de la leche que se produce en la provincia. Así lo explica el presidente de la red, José Pila. No hacemos ninguna clase de tratamiento de nuestros animales y a veces queremos que el animal tiene que dar el producto como la leche de buena manera, pero nunca hacemos esto. Pero entonces ahora estamos arrancando este proyecto, se puede decir, de desparasitación y vitaminización a las vacas, y entendemos que esto va a ir mejorando poco a poco. La ambulancia veterinaria de la prefectura recorre casa por casa, según el cronograma establecido por los técnicos de la Dirección de Fomento Productivo, con el fin de cumplir con esta labor que fortalece el trabajo de los pequeños ganaderos de nuestra provincia. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Panela de Cotopaxi se consume en España, Italia y Alemania. Durante 8 años, la Asociación Flor de Caña ha venido trabajando en la elaboración de panela orgánica con calidad de exportación. En el 2008 se conformó la Asociación Flor de Caña. 14 personas dieron inicio a este proyecto que ha ido consolidándose actualmente con 40 socios que producen entre 350 y 400 quintales de panela mensualmente. Mariuxi Silva, presidenta de la asociación, señaló que cuentan con una infraestructura que garantiza las normas y estándares de calidad del producto. Nosotros miramos la gran necesidad de tener una planta modelo donde podamos nosotros elaborar nuestro producto con toda la normativa, bajo todos los estándares que lo requiere o que se debe de hacer un producto alimenticio. Nuestro producto tiene calidad, por ello se lo vende en este caso a la Fundación MSCH. Se está vendiendo sobre todo en países europeos, en este caso España, se lo ha vendido en España, en Italia y también actualmente en Alemania. La panela es entregada a la Fundación MSCH. Esta realiza el análisis respectivo, verificando la calidad de producto para finalmente ser exportado. Recientemente obtuvieron la certificación orgánica, luego de pasar una auditoría a las 83 hectáreas de cultivo de caña que permite una producción de 700 a 900 quintales de panela actualmente con los nuevos socios.
El costo de cada quintal es de $48, pero adicionalmente la asociación recibe una prima de $4 por quintal debido a la certificación de comercio justo, dando un costo final de $52 mensuales por quintal. El sueño de esta asociación es poder comercializar su producto con el nombre Flor de Caña en el mercado nacional, para lo que la Prefectura de Cotopaxi aportará con el apoyo técnico a la obtención del registro sanitario. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. 43 familias del barrio Pilacoto de Huaytacama aumentarán su producción. Con el aporte de la Prefectura de Cotopaxi se realiza el mejoramiento del sistema de riego Los Totorales, que beneficia a 43 familias que se dedican a la agricultura como su principal fuente de subsistencia. El aporte al sistema de riego consiste en el revestimiento del canal de una longitud de 100 metros y la construcción del reservorio para almacenar 123 metros cúbicos de agua para riego. La prefectura aporta con materiales como arena, ripio, cemento, piedra bola, varilla, rollos de alambre, tubos, mallas para el cerramiento, con una inversión de $6.524. Jorge Guamán Coronel, prefecto de la provincia, al momento de la entrega del material la tarde del martes 16 de agosto, enfatizó que el principal objetivo de la prefectura es mejorar la infraestructura de riego para incrementar la producción que mejorará la economía de las familias pobres de Cotopaxi. Francisco Casa, presidente del sistema de riego, a nombre de todos los usuarios y la comunidad, explica la importancia del trabajo de la prefectura en este sistema. Tenemos poco de agua, que no nos alcanzaba para unos 2 aspersores, que somos de 43 personas. Pero ahora, con esto vamos a tener mucho trabajo. Vamos a tener unos proyectos de sembríos, vamos a tener la hierba como para nuestros animales suficiente y vamos a tener mucha humedad y vamos a estar bien agradecidos. El ingeniero Juan Estrada, director de riego de la prefectura, comprometió a los usuarios del sistema de riego a aprovechar de la mejor manera los materiales entregados y cumplir con los tiempos de trabajo acordados. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Red Vial Rural. Los caminos unen pueblos y permiten el desarrollo de sus comunidades. La Prefectura de Cotopaxi invierte a diario en la vialidad de la provincia. Se trabaja en un permanente mantenimiento y asfaltado de vías del sector rural. Prefectura de Cotopaxi, construyendo la red vial rural. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Buenas noticias para las parroquias rurales de La Maná. En la celebración de los 67 años de parroquialización de Pucayacu, el presidente del GAD parroquial, Olger Castillo, resaltó el trabajo conjunto, que ha sido la principal fortaleza para esta parroquia, que da pasos hacia el desarrollo. De manera especial enfatizó el trabajo en coordinación con la Prefectura de Cotopaxi. Estamos trabajando en coordinación, puedo decir, con el gobierno provincial, gobierno municipal y el gobierno parroquial. Sin embargo, de este aporte, ratificó que lo más importante para la zona es la vía Guayacán-Guasaganda-Pucayacu. El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, en su intervención, dio la buena noticia de que la vía está financiada para que en un plazo aproximado de 10 meses se tenga una carretera de primera. Informó que actualmente el proceso está en la etapa precontractual, en el análisis de las ofertas presentadas, y ratificó el trabajo para todos los sectores de la provincia. Ninguna parroquia de la provincia me puede decir que el prefecto o el gobierno provincial no haya asistido, no haya apoyado. Directa o indirecta, gestión compartida, mancomunidad, obra directa, sea en la vialidad, en el mantenimiento, en la apertura, en el fomento productivo, en sistemas de riego, en trabajo social con el patronato, lo estamos haciendo. Así es, sé que aquí también en la zona ya estaban conversando que el prefecto ya ha quitado la plata de la carretera Guayacán-Guasaganda, que ya no va a haber financiamiento. Esto está financiado, compañeros, con recursos que no hemos quitado, y es el próximo 28 de agosto, 5 de la tarde, ya entregaremos, compañeros, cuadros de la empresa con la cual vamos a trabajar.
Muchas gracias por acompañarnos en Huilla y Cuna. Será hasta la próxima semana. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.